Así que estamos listos y arrancamos. Efesios capítulo 5, verso 18 dice, sencillo, corto y al punto. No se embriaguen o se emborrachen con el vino o con el alcohol, en la cual lo que hay es disolución o confusión. La palabra dice allí mismo en Efesios 5, 18, antes sean llenos del Espíritu Santo. Necesitamos obedecerle a Dios y no solamente creer en Dios, porque Dios promete protegernos y cuidarnos, pero debemos creerle. Aleluya. Ferdi nos comparte esa joya, esa perla. Yo recuerdo que Ferdi siempre me decía, pastor, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Para ver la gloria de Dios hay que creerle a Dios, por eso hay que obedecerle. Así que Ferdi nos acaba de compartir una perla maravillosa, una joya en la vida del cristiano, una bendición en la vida espiritual. Y es así, por eso Efesios 5:8 dice que el ser humano no se emborrache o no se embriague en el vino o en el alcohol, porque en eso lo que hay es confusión, lo que hay es disolución. Antes de esto, sean llenos del Espíritu Santo. Mírenlo allí está la exhortación, allí está el llamado directo del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía algunos dilemas. La iglesia establecida en Éfeso, o sea, la carta de Efesios dirigida a ellos tenían unas problemáticas, ellos tenían unos asuntos, y ahora Pablo está ministrando a la iglesia, la está guiando, la está dirigiendo, y al parecer él presenta unos pequeños problemitas con el vino dentro de la iglesia. Interesante. Y ahora él hace una comparación entre estar lleno de alcohol o de los efectos del vino que son nocivos, que entorpecen, que confunden, que nos hacen perder la noción, versus estar llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿pero qué es estar llenos del Espíritu Santo? Porque ¿será que eso es como un líquido, una sustancia que va llenando un vaso? O sea, ¿qué es eso de estar llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa estar llenos del Espíritu Santo? Ahora, antes de contestarte esta pregunta, yo voy a ir con la Biblia, guiándote y llevándote a unos escenarios donde se usa la misma palabra, lleno, llenar, se llenaron. Ahora en la Biblia te voy a guiar a unos momentos donde la Biblia presenta la misma frase que utiliza Pablo en Efesios, sean llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ir a varias partes de la Biblia para mirar la función que tiene esa palabra. Se llenaron, fueron llenos, estaban llenos, ¿ok? Para ver y entender realmente qué es estar llenos del Espíritu Santo. Al primer lugar que queremos ir es al libro de Lucas, el capítulo 4, versículos 28 y 29. Lucas capítulo 4, versos 28 y 29. Y dice allí, lo que enseña la palabra del Señor, es que hubo un momento en Lucas capítulo 4, le estoy dando el texto bíblico para que lo tenga, versículos 28 y 29, donde dice, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de la ciudad, hasta el monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, porque querían tirarle por la borda o despeñarle. Entonces, esto es un momento donde Jesús estaba en la sinagoga enseñando, pero lo que Jesús enseñó ese día en la sinagoga a los líderes de la sinagoga no le gustó. Y el texto bíblico dice que ellos, al oír las cosas que Jesús estaba enseñando, se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Es la misma palabra que emplea el apóstol Pablo en Efesios cuando dicen sean llenos del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Ahora dice que estos líderes de la sinagoga estaban llenos de ira, no llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de ira. Y la pregunta es, ¿de qué hoy está lleno mi corazón?
¿De qué se había llenado el corazón de aquellos líderes de la iglesia en aquella época? Disgustados con la enseñanza de Jesús, su corazón no estaba lleno del Espíritu Santo, su corazón estaba lleno de ira. Y la pregunta que podemos plantear esta noche es: ¿de qué está llena nuestra vida? ¿Qué es lo que satura nuestros pensamientos? ¿Y qué es lo que tiene el control de nuestra vida? ¿Saben por qué menciona la palabra control? Porque cuando aquellos líderes se llenaron de ira, sígame, lo que controló a aquellos líderes fue la ira. Así que al parecer la Biblia presenta que lo que controla al ser humano es aquello de lo que está lleno. Si el ser humano está lleno de ira, de rencor y de odio, entonces es la ira, el rencor y el odio lo que controla la mente del ser humano, los pensamientos del ser humano, los sentimientos y las emociones del ser humano. Entonces, por algo el apóstol Pablo está diciendo allí, en Efesios capítulo 5, verso 18, antes de embriagarse en el vino, antes de emborracharse con alcohol, por lo cual eso trae confusión y disolución, sean llenos del Espíritu Santo, dejen eso a un lado y llénense del Espíritu Santo, porque todo hijo de Dios en algún momento tendrá que dejar aquello que los separa de Dios para poder llenarse del Espíritu Santo, para poder llenarse de la presencia del Señor. Entonces ahora la misma palabra aparece en el libro de Lucas capítulo 4 versos 28 y 29, el llenarse, se llenaron. Pero en este caso ellos no estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de ira. Y la ira los movió a tomar a Jesús y a sacarlo de la ciudad. ¿Ve la dinámica? La ira, ellos se llenaron de ira, así que la ira los saturó, los cegó, los confundió y tomó control de sus pensamientos, sentimientos y emociones, al punto que por estar llenos de ira, entonces se movieron a expulsar a Jesús de la sinagoga y a sacar a Jesús de la ciudad, no solamente de la sinagoga, sino de la ciudad, para entonces tirar por un barranco a Jesús. En el libro de Lucas, el capítulo 6, versos 10 y 11, cuando Jesús hizo un milagro frente a testigos que también tenían que ver con líderes de iglesia, aquí parece que en la Biblia presenta continuamente ese problema. Dice la Biblia que Jesús hizo un milagro maravilloso en presencia de muchas personas, incluyendo líderes de la iglesia de aquella época. Y la palabra dice que el milagro que hizo en Lucas capítulo 6, verso 1 en adelante, fue el milagro de un hombre que tenía la mano seca. Este hombre tenía la mano seca y este hombre se avergonzaba por el problema que tenía en su mano. Era una mano seca, era una mano enferma. Así que él tenía miedo ya de que la gente viera su defecto, que viera su enfermedad. Por tanto, escondía su mano. Y así continuamente. Posiblemente este hombre, por tener la mano seca, era rechazado, era criticado. A veces lo miraban de esquina, de reojo. Era excluido por esta situación y esta condición que él tenía. Era una vida donde posiblemente la baja autoestima estaba presente en la vida de este hombre, la falta de confianza, los problemas para cumplir actividades del diario vivir. O sea, era un problema, y Jesús había llegado a la vida de ese hombre, y ahora Jesús le dice en la historia a este hombre que extienda su mano y le deje ver su mano. Qué interesante. Ahora este hombre escucha que Jesús quiere ver su problema, Jesús quiere ver su defecto, Jesús quiere mirar lo que otros no quieren mirar, Jesús quiere contemplar lo que otros critican, Jesús quería ahora mirar lo que otros rechazan, Jesús quería ahora mirar aquello que había sido motivo en la vida de otros para rechazar a este hombre, criticar a este hombre, menospreciar a este hombre. Ahora Jesús quería contemplar eso que para otros era horrible, que lo hacía inmerecedor de muchas cosas y lo excluían de la sociedad. Ahora Jesús le dice: estira tu mano. Ahora este hombre que tiene esa mano escondida
porque tiene una mano seca, una mano enferma y la tiene escondida, va por la vida escondiendo ese defecto, va por la vida escondiendo ese problema, va por la vida escondiendo esa área de su vida para que los otros no la puedan ver. Así el ser humano a veces no es la mano lo que tiene seca, a veces es que se ha secado el amor en su vida, o a veces va por la vida y lo que se ha secado es la confianza en otros, o quizás lo que se ha secado en su vida es las ganas de soñar, lo que se ha secado en su vida es las ganas de ir a la iglesia, lo que se ha secado en su vida a veces es el deseo de amar, o es el matrimonio, o son los hijos. Algo se ha secado y entonces ahora como seres humanos tendemos a esconder eso que nos avergüenza, tenemos a esconder eso que nos hace sentir, escondemos esa área de nuestra vida, escondemos esa parte de nuestra vida que nos avergüenza. Y Jesús está diciendo, debes mostrarme eso que te avergüenza, debes mostrarme tu problema, debes mostrarme eso que te afecta, debes mostrarme eso que no te atreves a mostrarle a otros, que no te atreves a hablarle a otros. Jesús entonces le pedía y le solicitaba a aquel hombre que con él sí lo hiciera. Dice que Jesús hizo un milagro y restauró la mano de aquel hombre, sanó la mano de aquel hombre. Sí, aquello que aquel hombre escondía, pero miren qué interesante que aquel hombre, a Jesús sí se atrevió a mostrarle su herida, a Jesús sí se atrevió a mostrarle su mano seca, a Jesús sí se atrevió a mostrarle aquella área de su vida que no estaba bien. Y hay gente que va por la vida y dice, Yaniel, pastor, hay algo en mi vida que no está bien, pero ya no confío. Yo no me atrevo a mostrarle esa área de mi vida que no está bien a otros, porque la gente lo que hace es criticar, la gente lo que hace es juzgar, la gente lo que hace es empeorar la situación. Entonces, así como aquel hombre tenía una área de su cuerpo que no estaba bien, a veces nosotros como seres humanos tenemos una área de nuestra vida que no está bien, pero no nos atrevemos a mostrársela al mundo porque el mundo no cree en la vulnerabilidad. El mundo cree que al mostrar esa área que no está bien en nosotros, entonces somos débiles. El mundo dice, eres débil si tú muestras esa área, si tú dejas notar y dejas ver esa área que no está bien. Pero Jesús dice todo lo contrario. No, muéstrame la área de tu vida que no está bien porque yo quiero sanarte. Y dice que los líderes, valga la redundancia, sería bueno que si hoy usted y yo reconocemos que algo en nuestra vida no está bien, se la mostremos a Dios. Es el momento de decirle, Señor, yo tengo problemas de alcoholismo, Señor, yo estoy en las drogas, Señor, yo quiero mostrarte la área de mi vida que no está bien. Es mi matrimonio lo que no está bien. Y yo te garantizo que Dios no será como el ser humano. El ser humano quizás tú le muestras la área de tu vida que no está bien y lamentablemente falta la confianza y faltan muchas cosas y no debería ser así. Pero Jesús cuando te dice, muéstrame tu mano seca, muéstrame la área de tu vida que no está bien, es para hacer un milagro poderoso. No es para condenarte, no es para criticarte, no es para acusarte. Cuando Jesús te dice, muéstrame tu mano seca, es para sanarte, restaurarte y traer libertad en el nombre del Señor. Cuando aquellos vieron ese milagro, dice que se llenaron de ira. La palabra dice en Lucas capítulo 6, versos 10 y 11, que cuando ellos vieron el milagro que Jesús hizo, se llenaron de furor, de coraje, y empezaron a hablar entre ellos para ver qué podían hacer en contra de Jesús. Sígame, si usted está conectado desde el principio se va a dar cuenta por qué estamos empleando esta palabra de se llenaron. Jesús decía, sean llenos del Espíritu Santo, pero ahora estamos mirando el uso y la función de esa misma palabra en otras áreas de la Biblia. Sean llenos o se llenaron. Vimos entonces que primero se llenaron de ira y la ira tomó control de aquellos líderes. Ahora el coraje llenó a estos hombres y ahora por coraje, llenos de coraje, estaban planificando qué iban a hacer contra Jesús. En Marcos capítulo 4, verso 41 dice que los discípulos se llenaron de temor. Escuche bien la palabra se llenaron. Se llenaron de temor después que Jesús hizo un milagro de calmar la tormenta y la tempestad. Interesante. Cuando los discípulos vieron el poder de Jesús,
cómo Él calmó la tormenta, la lluvia, el viento y la mar, y la noche, en medio de la noche se hizo bonanza, los discípulos se llenaron de temor. Entonces, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Cuando la misma palabra y la misma frase aparecen momentos donde el ser humano se llenaba de alcohol o de vino, se llenaba de ira, se llenaba de coraje, se llenaba de temor. Entonces, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Escuche, porque aquí va la respuesta. Aquí le vamos a dar la respuesta. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Y lo que Ferdi ahorita mencionó de la obediencia y el sometimiento. Ferdi ahorita nos mencionó que hay que obedecerle a Dios. Y tiene que ver con eso. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el sometimiento y con la obediencia. Y entre más sometidos estamos a la palabra del Señor, de manera que la palabra del Señor opera y se cumple en nosotros, es en la medida en que más llenos del Espíritu Santo vamos a estar. Entre más llevemos una vida de oración, más lleno del Espíritu Santo vamos a estar. ¿Pero qué es estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, en la Biblia la función de esta frase, y fueron llenos o se llenaron, representa estar completamente saturados de algo o de alguien. Estar controlados completamente por algo o por alguien. Es aquello que ha tomado total control de nosotros. El temor tomó total control de aquellos que se llenaron de miedo y de temor en la Biblia. La ira tomó completo control de aquellos que experimentaron la ira. Era la ira lo que lo controlaba, lo que guiaba sus pensamientos, sus sentimientos y sus emociones. En el caso de los que temieron, cuando dice que se llenaron de temor, era el temor lo que controlaba completamente la mente, los pensamientos, los sentimientos, las emociones y las acciones del ser humano. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Lo mismo. Que ahora ya usted no lo controla sus impulsos, sus emociones, que ya usted no lo controla el rencor, ya usted no lo controla la ira. Cuando dice que usted sea lleno del Espíritu Santo, significa y representa que Dios en la persona del Espíritu Santo hoy tiene total control de su vida. Bendito sea su nombre. Cuando Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 18 dice, sean llenos del Espíritu Santo, nos está queriendo decir, obedezcan y sométanse a la presencia de Dios. Ha llegado el momento de someter su voluntad, sus heridas del pasado, sus sentimientos, sus emociones, para que sea el Espíritu Santo el que tome completo control de su vida. Y ahí usted no tiene nada que temer, porque es darle el control de todo nuestro ser a aquel que nos ama como nadie nos puede amar. Es decirle, Señor, toma control de mis heridas, toma control de mis impulsos, toma control de mis emociones, porque a veces el ser humano por naturaleza tiende a ser muy impulsivo, muy emocional. Entonces, no siempre la impulsividad y las emociones nos juegan a favor. En ocasiones nos juegan en contra cuando tenemos un mal manejo de emociones. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que tiene completo control de nuestra vida, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Entonces, vuelvo a plantear esta pregunta. ¿De qué estamos llenos hoy? O sea, ¿qué es lo que hoy tiene el control de nuestra vida? ¿Qué es aquello que gobierna nuestro ser? ¿Qué es lo que ha llenado el ser humano interior? Ser llenos de la palabra, ser llenos de la comprensión y de saber para qué fuimos creados. Eso no permite que ninguna emoción tome el lugar del Espíritu Santo. Alabado, aleluya. Eso nos menciona Coral esta noche que nos está escribiendo. Saludos, familia. Y gracias por estar con nosotros. Ser llenos de la palabra, ser llenos del Señor. La pregunta es, ¿de qué estoy lleno hoy yo? O sea, aprendimos esta noche que ser llenos de algo es ser controlados por eso. Cuando yo estoy lleno de algo, es
que eso de lo que estoy lleno me controla, me guía, me gobierna. Ha tomado control. Las palabras de Dios son espíritu y vida. Aleluya, sea el nombre del Señor. Entonces, familia, ¿qué hoy está controlando mi forma de ser, mi forma de actuar? Es la corriente del mundo lo que me está controlando a mí hoy. Es la farándula, es la fama, es el estilo, es la moda de la actualidad. O sea, ¿qué es lo que controla mis pensamientos? ¿Qué es lo que está controlando hoy mi vida? ¿Qué es lo que se ha centrado en el trono de mi corazón y gobierna allí? Hay gente que hoy va por la vida llena de odio y por eso este mundo está lleno de maldad. O sea, la maldad pareciera tener control de todo lo que está ocurriendo. Porque hay gente que va por la vida llena de odio porque quizás fue abandonado o abandonada desde pequeño por algo que le pasó en la vida. Hay gente que va por la vida llena de rencor. Hay gente que va por la vida llena de soledad, de depresión, de tristeza. Y cuando estamos llenos de algo, eso de lo que estamos llenos nos controla, familia. Toma total control de nuestra mente, de cómo nos sentimos y por ende de nuestras acciones. Por eso el apóstol Pablo dice en la Escritura, en Efesios capítulo 5, verso 18, que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo en nuestra vida? Oiga, cosa que no pasa en un día. En un día yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo porque la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, viene por medio del proceso de la santificación, o sea, el crecimiento. Hay un crecimiento por medio de una relación viva y verdadera con el Señor. La obediencia, la dependencia, la entrega. Permite que sea Dios quien guíe tu vida a la eternidad. Lo permito, lo recibo en el nombre del Señor. Debemos permitir, como nos dice Ferdi, permitir que Dios guíe nuestra vida. Estar llenos del Espíritu Santo precisamente es eso. Es que nos hemos rendido, nos hemos sometido al Señor. Hay una relación verdadera, diaria con el Señor, de manera que el que guía mi vida es Cristo Jesús. Estar llenos del Espíritu Santo es estar sellados para la vida eterna, número 1. Estar llenos del Espíritu Santo significa, número 2, que el carácter de Cristo se reproduce en nosotros. O sea, mi carácter, mi naturaleza original, mi naturaleza pecaminosa, comienza a ser sustituida por una naturaleza espiritual y comienzan a haber cambios en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de ser, en mi forma de actuar, porque estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo, lo volvemos a mencionar, no es otra cosa que Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, tener completo control de mi vida. Y eso comienza en los pensamientos. El Espíritu de Dios debe tener cabida y espacio en mi mente. Él debe restaurar mi mente. Él debe limpiar y purificar mi mente. Él debe tener completo control de mis pensamientos. ¿Y cómo se hace eso? Entréguele a Dios el control. Entréguele su voluntad a Dios. Entrégale tu orgullo. Entrégale tu egoísmo. Entrégale tu autosuficiencia. Ríndete. Esa es la clave. Y dile: Señor, yo quiero que me llenes de tu Espíritu Santo, pero esto no ocurre en un día. Porque esto no es como tomar un vaso vacío y con una jarra de agua llenarla y ya la llené. No, no, no. La llenura del Espíritu Santo viene como resultado de la consistencia en la presencia del Señor, la perseverancia en la presencia del Señor, y continuamente, día a día, semana tras semana, mes tras mes, las partes de nuestra vida que no están bien van siendo sujetadas y sometidas al poder del Espíritu Santo. De manera que con el pasar del tiempo, entonces Él ha cambiado nuestra vida. Eso se llama restauración. Al punto entonces, como decía el apóstol Pablo, que más ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿De qué habla ese texto bíblico? Cuando dice que la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Él dice: porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, Pablo lo que está diciendo precisamente es eso,
se ha llenado tanto de Dios, se ha llenado tanto del Espíritu Santo, que ahora Dios es el que tiene total control de su vida. Ahora la persona que es guiada completamente por el Espíritu Santo es llamada hijo o hija de Dios, como dice la Escritura. Y entonces pasa lo siguiente. Se nota cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Se nota, se puede ver y se puede reflejar, porque así como los árboles dan frutos, una persona que está llena del Espíritu Santo presenta el fruto del Espíritu Santo. Entonces vemos en Gálatas, el libro de Gálatas, el capítulo 5, donde hace un contraste entre alguien que no tiene el fruto del Espíritu Santo versus alguien que tiene el fruto del Espíritu Santo. Digo que caminen en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16. Caminen en el Espíritu. Y yo quiero mencionarles y recordarles que cuando el apóstol Pablo utiliza el verbo andad o caminar, los que andan en el Espíritu o anden en el Espíritu, el verbo andad o la palabra andad presenta un estilo de vida. Dice caminen en el Espíritu, anden en el Espíritu. Está hablando de una forma, dice anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Está hablando de la vida espiritual versus la vida carnal. Está hablando de la naturaleza espiritual versus la naturaleza carnal. Entonces dice, anda conforme al Espíritu. Que tu estilo de vida sea uno lleno del Espíritu Santo. Y este es el tiempo donde cada uno de nosotros que profesamos ser cristianos tenemos la oportunidad de llevar esta experiencia a una realidad viviente, de manera que podamos estar llenos del Espíritu Santo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos pelean y se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Entonces vemos que la naturaleza espiritual versus nuestra naturaleza pecaminosa caída continuamente están en una lucha y en una batalla. Pero en el nombre de Cristo Jesús usted puede vencer esa batalla. Si dentro de su corazón hay luchas, usted sabe lo que le conviene, usted sabe lo que es correcto, pero ha fallado, pero ha faltado y continuamente está en esa batalla y en esa lucha entre lo espiritual y lo pecaminoso, entre lo que debo hacer y lo que no debería hacer. En el nombre de Cristo Jesús usted puede tener victoria. Si hoy usted clama y pide por la llenura del Espíritu Santo, todo lo que usted y yo necesitamos es el Espíritu Santo, y se ha de derramar como lluvia temprana y tardía sobre su vida. Ha de traer una renovación y una regeneración de la vida espiritual, de manera que usted se pueda levantar en el nombre del Señor, y lo que era antes en el pasado ya no lo sea más, porque usted es una nueva criatura en el nombre de Cristo Jesús. La palabra dice y muestra unas características de quien no está lleno del Espíritu Santo. Aún, escuche bien y le voy a decir un secretito, aún dentro de la iglesia. ¿Ok? La palabra del Señor dice manifiestas, o sea, públicas, visibles. Escuche bien el verbo que aparece allí, Efesios capítulo 5, verso 19. Manifiestas son las obras de la carne. La carne no da frutos, el pecado no da frutos. El pecado y la carne solamente presentan obras, acciones, ¿ok? Solamente el Espíritu de Dios es el que da frutos. Pero dice que manifiestas son las obras del pecado de la carne. ¿Okay? Manifiestas, públicas, visibles, se pueden ver, se pueden notar, se pueden discernir. Y la palabra dice que ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, espiritismo, enemistades, problemas, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, confusiones, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales le amonesto, como ya se lo he dicho antes, que los que practiquen estas cosas no entrarán al reino de los cielos. Y por lo menos allí hay esperanza. Dice, les amonesto. O sea, si alguien está luchando con algo que aparece aquí, adulterio, fornicación,
la inmundicia, idolatría, espiritismo, hechicería, enemistad. Es una persona problemática, hay celo, hay ira, hay contienda, divisiones, envidia, homicidio, borracheras. Todas estas cosas son las cosas que dicen que hace falta estar llenos del Espíritu Santo. Quien manifiesta estas obras que acabamos de leer aquí, y conste, abro el paréntesis, aquí no se juzga a nadie, aquí no se habla de nadie, aquí no se critica a nadie, porque delante de la cruz todos pesamos lo mismo y medimos lo mismo. Aquí solamente dice que quien practica estas cosas aquí tiene dos problemas. Número uno, no está lleno del Espíritu Santo. Y número dos, está casi salvo. O sea, completamente perdido. La persona que practica estas cosas que acabamos de leer hoy tiene la oportunidad de venir a los brazos de Jesús y decir: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Cámbiame, restáurame, libértame. Pero ¿qué de la persona que sí está llena del Espíritu Santo? O sea, que Dios tiene total control, que Dios se ha sentado en el trono de su corazón y que esta persona ha sometido su vida a la influencia del Espíritu Santo. Bueno, dice que también se manifiestan cosas en la persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Qué cosas se manifiestan en la persona que está llena del Espíritu Santo? Ya vimos las cosas que se manifiestan en alguien que no está lleno del Espíritu Santo, pero ahora la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 22, que lo siguiente que vamos a leer se manifiesta en la persona que está llena del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Ahí va. Número 2, gozo. Número 3, paz. Número 4, paciencia, que tanto necesitamos a veces. Número 5, benignidad. Número 6, bondad. Número 7, fe. Número 8, mansedumbre. Número 9, templanza. Sencillo. Alguien que está lleno del Espíritu Santo manifiesta amor, manifiesta paz, manifiesta paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo te pregunto, ¿hace falta personas llenas del Espíritu Santo hoy? ¿Necesitamos iglesias llenas del Espíritu Santo hoy? ¿Necesitamos a pastores y ministros del Evangelio llenos del Espíritu Santo hoy? ¿Necesitamos a esposos llenos del Espíritu Santo hoy? Necesitaremos a jóvenes llenos del Espíritu Santo hoy. Nuestro país hoy, que despierta día a día noticias lamentables, noticias tristes, necesitará ayuda del Espíritu Santo, necesitará Dios en su vida. Usted la va a contestar como yo, y usted se va a dar cuenta que la mayor necesidad del ser humano hoy es la de Dios. Es la de Dios. Y mucho. Y mucho. Qué interesante ver una persona que está llena del Espíritu Santo, jamás la verás en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, espiritismo, en enemistad, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en problemas de división, en envidia, en homicidio, en borracheras, orgías. Una persona llena del Espíritu Santo jamás la verás en nada de eso que yo acabo de leer. ¿Y por qué? Porque está llena de Dios. No porque es bueno o buena, no. Porque está llena de Dios. No porque es perfecto o perfecta, porque se ha llenado de Dios. No es porque es santo o santa, no, porque se ha llenado de Dios. Y Dios ha entrado al corazón para sanar ese corazón, para cambiar ese corazón, para restaurar ese corazón. Por eso nunca verás una persona llena de Dios haciendo nada de eso. Pero sí verás una persona llena de Dios amando, llevando la paz, compartiendo el gozo, siendo buenos con otros, promoviendo la fe, mostrando un carácter manso, teniendo templanza y dominio propio. Porque los que son de Cristo, escuche esto, versículo 24, ay. Pero los que son de Cristo, escuche esto, han
deseos. Y yo quiero y me apunto. Lo que Wilmary acaba de mencionar, me apunto. Wilmary nos dice, amén, que Dios me llene del Espíritu Santo. Yo levanto mi mano junto con ella en este llamado. Yo quiero que el Señor me llene de su Espíritu Santo hoy como nunca. Como está el mundo hoy, lleno de maldad, de violencia, asesinatos, robos, corrupción, mentira, engaño, traición, inmoralidad. Familia, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y quiero hacerle un llamado a mis iglesias. Tenemos hoy el compromiso y la responsabilidad como nunca, de como líderes, si aceptamos la posición de liderazgo y dirigencia que Dios nos puso en nuestras manos, no aceptamos un cargo para sentir dignidad y honra. Hoy somos líderes que tenemos el compromiso y la responsabilidad de estar llenos del Espíritu Santo, de manera que nosotros podamos ofrecerle a la iglesia un liderazgo de Dios, un liderazgo espiritual. Esto es un compromiso y una responsabilidad muy seria, como pastores, como líderes, como maestros. Tenemos gente a la que guiar, tenemos gente a la que ministrar. Esto es muy serio, y más el tiempo en el que estamos viviendo. Por eso, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, también nos acompaña la sabiduría de lo alto para poder guiar, ministrar y bendecir a otros. Y quiero terminar esta transmisión esta noche con lo siguiente. Mire qué interesante, familia. A manera de repaso, en Hechos capítulo 6 se presenta que se buscaba para ocupar posiciones de liderazgo a personas con cualidades o características dentro de ellas que estuvieran llenas del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1 se presenta a Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo. En capítulo 3 verso 9 se presenta a Pablo lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4 verso 8 se presenta a Pedro lleno del Espíritu Santo. En el libro de Hechos capítulo 7 en adelante se presenta a Esteban lleno del Espíritu Santo. En la palabra del Señor se presenta a Jesús en el libro de Lucas capítulo 4 como un Jesús lleno del Espíritu Santo. Los hombres y mujeres de Dios en la Biblia que hicieron cosas grandes en el nombre del Señor, que vencieron la tentación, que vencieron los ataques del enemigo, que fueron restaurados, renovados, estuvieron llenos del Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu Santo no es otra cosa que experimentar el total y completo control de Dios en mi vida. Dios ahora gobierna mi vida, su palabra gobierna mi vida. Él tiene total control, me guía, me controla, y para tomar control de mi vida y para tener el timón de mi vida, entonces Él trabaja con aquellas cosas que antes eran lo que tenían el control de mi vida. Por ejemplo, hoy hay gente que en su vida lo que tiene el control son las adicciones, los malos hábitos. Hay un hábito, hay una adicción con la que tú tienes que romper, porque está controlando tu finanza, es lo que controla tu salud, es lo que controla tu vida. Sin eso no tienes vida, sin eso no tienes paz. Hay algo que controla tu vida y Dios tiene que trabajar con eso. No es Dios el que hoy tiene el control de tu vida, no lo es. Quizás es el alcohol, quizás son las drogas, quizás es un sentimiento que está allí adentro comiéndote por dentro lo que hoy está controlando tu vida, y por eso vamos de fracaso en fracaso y de golpe tras golpe, cuando es el odio, el rencor, la tristeza, la depresión, la soledad lo que está controlando nuestra vida hoy. Pero Pablo decía, llénate del Espíritu Santo. ¿De qué estás lleno hoy? ¿De qué estás llena hoy? ¿Qué es lo que hoy llena tu corazón? Que sea el Espíritu de Dios lo que hoy controle tu corazón. Que sea el Espíritu Santo lo que hoy controle tu mente y tus pensamientos. Para que entonces bajo la total dirección de Dios, usted ande en el Espíritu y camine y sea guiado como hijo e hija
de Dios. Por eso ahora yo quiero ver por allí quién esta noche acepta el llamado que el Señor nos está haciendo, a ser llenos del Espíritu. Por eso en esta hora, escribe por allí en el nombre del Señor: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Este es el momento que usted escriba allí: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero ser llena del Espíritu Santo. Ya yo no quiero que sea el odio lo que gobierne mi vida, ya yo no quiero que sea el miedo lo que gobierne mi vida, ya yo no quiero que sea mi temperamento el que gobierne mi vida. Tengo un temperamento explosivo. Ya yo no quiero que sea el rencor, ya yo no quiero que sea mi pasado lo que sigue gobernando mi presente. Ya yo no quiero que sean los errores del pasado lo que gobiernen mi presente. Ahora, por eso, si tú quieres que hoy Dios tome control de tu vida y tú quieres ser lleno o llena del Espíritu Santo, escríbelo allí: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero ser llena del Espíritu Santo. Señor, yo quiero que llenes a mis hijos del Espíritu Santo, y yo quiero ser lleno y llena del Espíritu Santo. Y familia, yo le garantizo que nuestra vida no va a ser más igual. Y déjenme decirle algo: las luchas del ser humano no son fáciles. Las luchas del ser humano no son fáciles. Cada persona, cada ser humano lucha fuertemente con algo. Y a veces el ser humano siente en esa lucha que no va a vencer. Pero si usted es lleno del Espíritu Santo, usted va a tener un final feliz. Usted vive y usted está en este mundo porque Dios no ha terminado con usted, porque Dios tiene un propósito y un plan con su vida. Usted es lo más hermoso y lo más valioso que Dios tiene en este mundo, y nadie ni nada debe hacerle sentir a usted otra cosa. No lo permita. Usted es muy valioso y muy valiosa. Poner el Espíritu Santo en algo que no sirve o no vale, jamás Dios haría algo así. Por tanto, el accionar de Dios de querer poner su Espíritu en ti muestra que tú eres de Él, que tú le perteneces a Dios, que tú naciste para Dios, que fuiste creado y creada para Dios, que tú le perteneces a Dios. Por tanto, somete tu voluntad. Haz morir el yo, el egoísmo, la autosuficiencia, y di: Señor, toma control de mi vida. Yo no te estaría predicando esto, yo no estaría compartiendo este mensaje si yo no hubiera visto en mi vida los resultados de entregar la vida al Señor. Si esto fuera un cuento, una teoría o una fábula, yo no te estaría diciendo hoy que te entregues al Señor. Y yo no te estaría diciendo hoy que necesitamos la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. La iglesia lo necesita, los pastores lo necesitan, el mundo lo necesita. Es la más grande, la mayor y la más urgente de todas las necesidades del ser humano hoy, es estar lleno de Dios. ¿De qué estás lleno tú hoy? ¿De qué estoy lleno yo hoy? Quiera al Señor y estemos llenos de Él. Dedica tiempo a la oración, llénate de su palabra y vence en el nombre del Señor.